Todas las personas sueñan, pero no todas las personas recuerdan los sueños. Hay técnicas que se aplican para aprender a recordar los sueños. ¿Y dónde funcionan esas técnicas? Es en alfa de nuevo. Una vez haber llegado a esa dimensión, alfa, donde resultan todos los beneficios, ahí también resulta el beneficio de recordar los sueños, si tú quieres recordarlos. ¿Y por qué quieres recordarlos? Porque hay sueños que tú puedes, primero que todo, aprender a recordar un sueño. Ya que aprendiste a recordar un sueño, entonces te pasas a otra técnica a recordar los sueños, plural, más de uno. Después te pasas a recordar un sueño o a tener un sueño que tenga la solución a tu problema y tú recordarlo y comprenderlo. Porque ves el simbolismo, para poder interpretar el simbolismo tú mismo en relación a tu problema que tú sufras. Entonces quiere decir que puedes utilizar los sueños también para resolver problemas, ya aprendiendo primero a dominar esa dimensión, aprendiendo a funcionar en ella y aprendiendo el proceso de paso a paso. Primero recordar un sueño, después recordar los sueños, después recordar o tener un sueño en el cual se encuentre la solución de tu problema. Eso se puede hacer también con control mental, pero todas las técnicas de control mental funcionan solamente en tu nivel, el alfa, y para eso había que aprender a entrar. Ahora, la técnica para recordar los sueños es una técnica que también ayuda mucho para desarrollar la visualización. Exactamente, porque puedes practicar con eso para poder mejorar tu visualización y la imaginación también. Porque entonces ya estás usando la pantalla mental, que también viene... ¿Dónde está la pantalla mental? 20 grados del nivel horizontal de la vista, acá. 20 grados, ahí está la pantalla mental. Ahora, ahí en la dimensión de usar el hemisferio derecho es el presente. Acá a tu derecha es el pasado y acá a tu izquierda es el futuro. ¿Quieres lograr algo? ¿Qué quieres lograr? Información que ya sucedió, búscala acá. El que está sucediendo, búscala aquí. Que información que ya está concebida y todavía no se materializa, búscala acá. Entonces, repasando los sueños es una manera de desarrollar visualización, porque es algo que ya uno ya experimentó, es algo que ya pasó en la mente durante la noche, pero al recordar los sueños con color y acción, tanto como sea posible, tanto acertado a como pasó el sueño, puede ayudar a desarrollar la visualización. Así es. Entonces deben de practicar eso de recordar el sueño, pero es importante que empiecen con la primera fase o el primer paso, que cuando se duerman o cuando vayan a dormirse, que entren a sus niveles mentales especiales alfa y ahí se digan que voy a recordar un sueño nada más. Y al despertarse durante la noche o por la mañana, que tengan su papel y su lápiz listo para apuntar el sueño, porque es importante de transferir la información subjetiva, o vamos a decir que están experimentando en los niveles mentales durante el sueño, a que pase la información de allí aquí a los niveles de frecuencias cerebrales de beta, para que sean conscientes de qué es lo que soñaron. Pero ya que estén satisfechos que ese primer paso les está funcionando bien, que cada noche que ustedes digan, me deseo recordar un sueño y voy a recordar un sueño, y se dicen eso en nivel alfa, entonces siguen al paso 2, que es deseo recordar mis sueños y voy a recordar mis sueños. Entonces puede ser que despierten varias veces durante la noche o por la mañana con un recuerdo muy vivo de los sueños. También tengan su papel y su lápiz listo para apuntar los sueños, porque ustedes saben bien que el sueño, o en la mañana, por la mañana, se recuerdan de un sueño, rápido se les escapa, como que se desaparece. Ya que están satisfechos que la fase número 2, el paso número 2, les está funcionando bien, entonces sigan al paso 3, que va a ser que deseo tener un sueño que tenga información para resolver el problema que tengo en mente. Voy a tener ese sueño, lo voy a recordar y lo voy a comprender. Esto se dicen en nivel alfa ya antes de dormirse. Y se dicen esta frase y luego de ahí se duermen. Ustedes van a tener este sueño,
pero va a ser después que ya han practicado con el paso 1 y el paso 2. El paso número 3 va a ser este, y van a tener este sueño, lo van a entender, lo van a comprender, van a buscar por la información que les ayude para resolver ese problema.